Te voy a hablar de parte de uno de los papas más emblemáticos que ha tenido la Iglesia Católica. Yo tengo mis dudas, creo que no está en el cielo, Juan Pablo II. Pero dijo una frase en el tercio milenio deveniente 33. Los mandó a ustedes a purificarse de incoherencia, de lentitudes, de errores, de fracasos. Él dijo que reconocer los errores de ayer es un acto de lealtad. Es un acto de lealtad. Eso lo dijo a razón de que él fue el único papa que permitió que se abrieran los expedientes de la Inquisición para mostrarle al mundo y la Iglesia Católica pedirle perdón al mundo por las barbaries, atrocidades sistemáticas de asesinatos en serie que se cometieron a través de la Inquisición. Ya deberías de aprender eso. Evidentemente tú no eres católico, no perteneces a la Iglesia Católica de Roma, porque ya la Iglesia Católica de Roma se reconcilió con el mundo protestante a través de los artículos 817, 818, 819. El Espíritu de Cristo, textualmente dice el 819, se sirve de estas comunidades, que somos las comunidades separadas de la Iglesia Católica, para la santificación y la salvación. Recientemente el Papa Francisco se reunió con la Iglesia Luterana y firmaron propuestas ecuménicas cercanas donde se toman en respeto y consideración la tolerancia como lo enseña la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo, portaos fraternalmente, y que ahora en estos numerales que te acabo de citar dice que debes de tratarme con respeto, y yo abrazarte a ti con respeto, el cual yo valoro esa sentencia que fue impulsada por el gran ecumenista Han Kung, doctor de la Iglesia Católica. Te invito a que lo investigues, hermano, y no sigas cabalgando fuera de la Iglesia Católica Romana, porque en aquel día Dios no te va a citar el catecismo de la Iglesia Alianza Cristiana, en la cual soy obispo, apóstol de Jesucristo, pastor, acreditado en el Estado venezolano, licenciado en teología, con diplomado en psicología pastoral y doctorado en teología pastoral, con licenciatura en educación integral, desde primaria hasta secundaria. Soy especialista en educación. No soy una persona aventurera que anda por allí sacándole dinero a la gente, pero sí debemos de enseñar lo que se enseñó por más de 1000 años, que la misma Iglesia Católica Romana lo enseñó, y que todavía algunas diócesis católicas de hombres que están intentando llevar el mejor evangelio dentro de la Iglesia Católica. Yo no recomiendo a nadie quedarse allí, pero puede haber la oportunidad de aquellos católicos nobles, sinceros, que a través de una vida en Cristo, en los numerales 1691, 92 al 1698, puedan conseguirse con Cristo dentro de la Iglesia Católica. Y la propuesta carismática en la contemplación, en la búsqueda y entrega del Espíritu Santo, puede existir una gran oportunidad de salvación para ustedes. Que nosotros los pentecostales practicamos contemplación. Hoy Dios me levantó a las 4 de la mañana. Hacer contemplación, como lo dice tu catecismo católico. Búscalo. Y deja de seguir a un beligerante tóxico como Luis Toro, como Clemente. También te lo voy a etiquetar, Clemente, que no terminas en reconocer que para tú estar dentro de la Iglesia Católica tienes que sujetarte al Concilio Vaticano II y respetarnos como hermanos de la fe, separados de la Iglesia Católica. Tenemos plena comunión con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu del Padre, con la palabra, por la fe, por el bautismo. Numeral 819, por favor léanlo y dejen de ser beligerantes y dejen de ser tóxicos al estilo del Concilio de Trento. El Concilio de Trento nos declaró herejes, comunas heréticas, pero ya gracias a Dios, al Concilio Vaticano II, ya somos considerados como hermanos de la fe, con el honor de llamarnos cristianos. En relación al diezmo, te voy a dar este estudio
Catholic Diocese de Spokane, eso en Estados Unidos. El obispo Thomas Daly, el Papa Francisco, lo nombró séptimo obispo de Spokane en el 2015. El padre Ruiz, de esa comunidad católica romana afiliada al Vaticano, dice así: cuando en la Iglesia Católica se usa la palabra diezmo, no se le da en el sentido bíblico originario, la décima parte, sino que se entiende como una porción de los feligreses para hacer frente a las necesidades económicas de toda la comunidad eclesial. Dice, fuentes principales de la economía eclesiástica son dos: la limosna que los feligreses dan espontáneamente durante actos litúrgicos y la que está ligada a la recepción de ciertos sacramentos. Aquí en la Concepción cobran $50 por bautizar a un niño. Los cobran, lo piden. Yo no sé si absolverán a los pobres, no sé. Después de esto, dice el sacerdote, ¿podemos decir que nuestra salvación depende de la limosna? En efecto, Jesucristo, al anunciar el juicio que se nos habrá de someter, habla únicamente de la limosna, y dirá a los buenos, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me diste de beber. Mateo capítulo 25. Nota, el Papa Gregorio Magno, quien dijo que el diezmo era obligatorio, dijo que el diezmo era obligatorio para los tiempos de Carlos Magno, el año 1784. Martín Lutero rechazó la práctica del diezmo en el año 1525. No estoy de acuerdo con Martín Lutero en este caso. Mientras los católicos en el Concilio de Trento, decreto 8, capítulo 12, enseñaron que los diezmos se deben de pagar enteramente y excomulgar los que hurtan e impiden, certificó Gary Chogren. En el Concilio de Macón, en el año 585 después de Cristo, se decretó en su Cano 5 que el diezmo es un mandato divino para la iglesia. Escucha, año 585. Si un católico no diezmaba, era excomulgado, y la excomulgación lo llevaba a otra penalización de ser considerado hereje. La primera legislación positiva sobre el tema parece estar contenida en la carta de los obispos reunidos en Tours en el año 567, en los cánones del Concilio de Macón, 585 después de Cristo. Fue el Papa Gregorio Magno quien dijo que el diezmo de los trabajados era obligatorio. El diezmo monetario lo comenzó el Concilio Romano, el Vaticano. Así que, manteniendo lo que el apóstol Pedro dijo, los indoctos, los inconstantes. Si tu iglesia ha sido inconstante, ya Juan Pablo II pidió perdón por las incoherencias, por las inconstancias. Vuélvete al original, a los principios y valores. En la Iglesia Alianza Cristiana, ante el Estado venezolano debidamente registrada, tiene que dar cuentas de cómo maneja sus ingresos y cómo maneja el diezmo que se nos da, que yo diezmo. Son muy pocos los que diezman, porque aquí en Venezuela hay mucha pobreza. Pero en 30 años de ministerio que Dios me ha dado la oportunidad de ser apóstol, obispo, pastor, maestro de la palabra, está el testimonio de hombres que hoy casi están llegando a los 40 años y que desde niños, 11, 12, 13, se tomaron, y la iglesia los financió todos los días, comida, abrigo, estudio. Te los puedo nombrar: Pedro Doria, Franklin Angel, Josué. Por lo menos estos tres fueron tomados por la iglesia, porque vivían en precariedad. Y existen otros más. Y todavía a la fecha hemos tomado dos más, de la edad de 2 años y de la edad de 9 años, y los estamos formando, gracias a Dios, por el diezmo de mi hermano Wilson Zambrano, por el diezmo de mi hermana y hija Emily, Alberto Rodríguez, y otros más por allí que no me han dado el permiso de nombrarlos, porque no son directamente familiares, como 2 o 3 más. Mi hermana Lili la voy a nombrar, que es una persona que es fiel con los diezmos. Mi hermana Lila también, siendo pobre.